Nuevamente arden las redes, ya que en esta ocasión la colaboración entre Yuri y Ángela Aguilar ha despertado muchas opiniones encontradas. Hoy en el canal vamos a analizar la versión de la emblemática canción Maldita Primavera, interpretada por las dos artistas. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni reacciones, suscríbete al canal que lo tienes por aquí debajo, clica ahora mismo que es completamente gratuito y me estarás ayudando a seguir creando contenido como el que vas a ver ahora. Ya lo saben que por derechos de autor he de ir fraccionando las canciones, así que vamos a respetar el trabajo de las artistas como también el de esta servidora. Fue más o menos así. Es increíble con los años que hace que viene cantando Yuri, lo bien que mantiene su voz, lo brillante que todavía suena su voz. Vino blanco, noche y viejas canciones. Obviamente, ahora sí que le han puesto pues tintes y sonidos, instrumentos del regional mexicano. Ahí está la diferencia entre la clásica, la que ya conocemos nosotros, y la que ha hecho ahora con la llegada pues de Ángela Aguilar, ¿no? Reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. ¿Qué encontramos de Yuri hasta el momento que entra Ángela Aguilar? Yuri está cantando como a una media voz, utiliza muchísimo los susurros. Fíjate que con el tiempo, una de las características que fue ganando con el tiempo Yuri, porque ella goza de un rango vocal exquisito y bastante extenso, son graves. La verdad es que los graves de ahora de Yuri se ven como más aterciopelados, con mucho más cuerpo, y eso es normal. A medida que vamos creciendo, a medida que pasan los años, pues la voz empieza a tomar un tinte como un poco más grave. Pero en el caso de Yuri, además de haber ganado graves, no pierde esas tonalidades agudas, ¿no? En este caso, a media voz, susurro total, y entra Ángela Aguilar muy controlada. Me queda de un sueño erótico, sí. Fíjate la diferencia de la voz de Ángela Aguilar en estas tonalidades entre la tercera y la cuarta octava, y luego cuando quiere pasar hacia finales de la cuarta, principios de la quinta. Hay un control en la voz en estas tonalidades que le hace sonar pues muchísimo, muchísimo mejor y muchísimo más cálida al oído. De repente me despierto y te has ido. Muy suave, brillosa la voz, y además, obviamente, es una grabación, está absolutamente ecualizado. Entonces, todas esas tonalidades o ese brillo desmedido de la voz, de repente aquí lo vamos a notar como más cálido, ¿no? Porque evidentemente la ecualización también ayuda a mejorar todos esos aspectos de la voz que luego escuchas en vivo, ¿no? En los cantantes. En este caso, estas tonalidades, y lo vuelvo a repetir, siempre que ella canta en estas tonalidades la encuentro controlada y además que la encuentro sonando muy bonito. Siento el vacío de ti. Se escucha aire entre cuerdas, está continuamente trabajando sobre el susurro de la voz. Me desespero, como si el amor doliera, y aunque no quiera. Están ensamblando correctamente, es decir, no hay una diferencia que una quiera sobrepasar de la otra. En este caso están modulando y están ensamblando correctamente y se escucha bonita la armonía entre las dos. Sin quererlo pienso en ti. Inclusive en las tonalidades bajas está Ángela en este momento, está en un sol de la tercera octava. Aquí se maneja correctamente. Ya después, si intenta ir más abajo, pues las cuerdas se le abrirán y desaparecerá, porque Ángela Aguilar, el rango de Ángela Aguilar, pues va desde mitad, digamos, de la tercera octava, pues toda la cuarta octava, y quinta octava también puede manejar en voz de cabeza. No la escuché nunca hacer whistle note, meterse en la sexta octava, pero probablemente sí lo pueda hacer. Brillo en la voz de Yuri espectacular, con ese vibrato característico tan bonito. Para enamorarme ahora. Fíjate cómo va modulando el interior de la boca. Ahora, desde una O con mucho más cuerpo, con una laringe más baja, a una voz más abierta o una A más abierta con más twang. Tiene una voz tan rica en armónicos, Yuri. Es realmente una gozada escucharla cantar, chicos. La maldita primavera. Espectacular, porque tiene un belting, Yuri. Tiene una potencia en esa voz tan controlada y tan bella. Sueño sí.
Aquí vamos a encontrar un cambio en la voz de Ángela Aguilar porque pasamos de octava. Na, 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 y termina con un flip. Es un sello característico de la voz que de un tiempo a esta parte se lo escucho bastante más, pero si te fijas, hasta el sol de la cuarta octava seguimos sonando muy cálida, controlada, suave, muy agradable al oído. Hasta ahora las dos voces están sonando muy agradables al oído. Ya te puede gustar más o menos la diferencia de las dos versiones, porque aquí obviamente tiene instrumentos del regional mexicano. Han querido hacer como una fusión entre los dos estilos musicales que trabajan cada una de ellas, y creo que le han dado pues una vuelta refrescante a la canción, ya que no estamos acostumbrados a escucharla de esta manera. Yo creo que la colaboración es correcta y está bien. Para enamorarme basta. Aquí ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque aquí se escucha el estiramiento de las cuerdas cuando vamos al si de la cuarta octava. Al estar ecualizado, las frecuencias que sean demasiado agudas en su voz se limpian con la ecualización. Entonces sigue sonando muy agradable de escuchar. Continúa con sus flips durante algunas de las frases. Es parte de su personalidad, es parte de su forma de interpretar, pero por lo menos aquí sigue sonando cálida, aunque se encuentre en un si de la cuarta octava. Siguen ensamblando, a pesar de que ahora está un pelín por arriba la voz de Ángela Aguilar, porque está haciendo la parte más aguda. En el caso de Yuri lo está haciendo la parte un poquito más baja, pero así todo ensamblan bien. Masa ligera, me hace daño solo a mí. Me hace daño solo a mí. Cuando va al sol de la cuarta octava, vuelve a dar esa calidez en la voz, esa suavidad en la voz, inclusive lo airea un poquito para que sea aún más suave. La verdad es que tiene un vibrato bonito, en este caso está controlado, todo está medido, todo está controlado, y la verdad es que está sonando bien. No puedo mentir, no puedo decir que está sonando mal una cosa que está sonando realmente bien. El vídeo en sí está bonito, tiene una calidad de imagen muy bonita. Yuri, ¿qué les puedo decir? Está bella, ¿no? Lo siguiente, está bellísima. Ángela Aguilar está como una muñeca, como de costumbre. Las dos están súper guapas. Ese caballo es impecable, es impresionante. Lo que tu paso dejó Un poquito más hablado en este caso. es un beso que no pasa de un beso. Aquí han hecho como una variación en lo que es la armonía. Ha sido diferente a la armonía que yo me estaba esperando. Hizo un dibujo diferente Ángela Aguilar. Hay una caricia que no. ¿Ves? Más hablado, inclusive más teatralizado. Buena, sincera, un te quiero y no te quiero. Aquí sí volvieron a la armonía que nos tienen acostumbrados, pero en este caso, si tú te fijas, la que está haciendo Ángela está muy controlada. Es decir, está prácticamente susurrándola y no se queda en ningún tipo de vibrato. Son como na, 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 como más cortadito todo. Y aunque no quieras, Suena así. sin quererlo, piensa en mí. Piensa en mí. Mucho aire entre cuerdas ahí. Y ahora revienta. ¿Ves? Si te fijas, hay personas que les gustará este flip exagerado y otras personas que no les gustará. Yo soy de la idea de pensar que todo tiene su justa medida, ¿no? Si haría un flip, no lo hubiera alargado como lo está alargando en este momento Ángela, pero cada uno es dueño de elegir qué recursos vocales va a utilizar para una canción, ¿no? Para enamorarme ahora. Para enamorarme ahora. Es como que tiene mucho flip por el medio, ¿no? Como muy constante, ¿no? Es su sello característico. Ahí ya no podemos discutir. La maldita primavera. Vera. ¿Te das cuenta, no? Para mí, vuelvo a repetir, siempre menos es más. Y si bien no está desafinando ni nada que se le parezca, de hecho está muy tremendamente en pitch y tremendamente controlada en este caso, en esta canción, yo le encuentro pues demasiado flip. Si te das cuenta, la interpretación de Yuri es mucho más conservadora, mucho más clásica a la hora de cantar, ¿no? ¿Qué importa si Aquí están al unísono las dos, la misma tonalidad. para enamorarme basta una hora? La verdad es que se mimetizan bastante bien aquí. Pasa ligera. Estamos aquí, mira, ¿eh?
y llegamos a un re de la quinta octava. Chicos, son notas altas aquí, ¿eh? La maldita primavera pasa ligera. Seguimos al unísono aquí, la verdad es que están las dos en un sonido muy brillante. Aquí es cuando está el brillo total de la voz. Me maldice solo a mí. Utilizan inclusive, se mimetizan en el vibrato, hacen las dos la misma frecuencia de vibrato. Modula la canción, subimos la tonalidad. Mira qué imagen, mira ese caballo, por Dios. Si me haces elegir las dos versiones, me gusta más la versión original, pero esto es una manera pues más refrescante de escuchar esta canción. Es como meterle cosas más actuales y refrescarla de modo tal que, pues, por ejemplo, la juventud se pueda acercar a Maldita Primavera por la llegada pues de Ángela Aguilar, ¿no? Que es una artista joven. Déjame amarte como si el amor viviera. Y aunque Seguimos al unísono aquí. sin quererlo piensa en mí, ¿qué importa si? Repetimos otra vez, vamos al estribillo. Para enamorarme basta ahora. Pleno belting, están en pleno belting las dos. Para hacer la armonía, está duro, porque está muy arriba la canción. Un mi bemol, quinta octava, ya se pone esto. Super belting, La maldita primavera pasa ligera. Siguen otra vez en el unísono aquí. Para mí, para ti. Aquí hay un pequeño cambio, han cambiado para ti en vez de para ti. Aquí un mordente. Ya. ¡Ay, chicos! A ver, chicos, es una versión pues bastante novedosa. Le han dado, como les decía anteriormente, una vuelta de rosca para acercar a la juventud a las canciones que han sido buenas y siguen siendo buenas, con contenido, con una melodía bonita, y pues le han agregado instrumentos del regional mexicano pues para refrescarla un poquito más. Creo que ha sido buen trabajo de parte de las dos intérpretes. Ángela Aguilar ha sido muy controlada en esta ocasión, con unos graves muy bonitos en la primera parte de la canción. Me pareció pues muy correcto, muy aireado y muy suave, y muy controlada en la parte aguda. La verdad es que en este caso sí está sonando muy bonito, al igual que Yuri. Yuri es espectacular, grabada sin grabar, en vivo, sin en vivo, lo que tú quieras, Yuri lo va a hacer perfectamente bien porque tiene una voz completamente privilegiada. Creo que han ensamblado, lo han hecho ensamblar muy bien, muy correctas las dos, sin pisarse ninguna de las dos. O sea que me ha parecido un dúo, un dueto muy bonito en esta ocasión. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes esta colaboración? ¿Se quedan con la versión anterior o se quedan con la nueva? Ya me lo dirán en los comentarios. ¡Mua!